con la palabra del Señor. Así que esta noche yo les doy la bienvenida a cada uno de nuestros amigos, visitas que nos visitan esta noche. Siéntanse felices, contentos de poder estar en la casa del Señor. Y aquí está su familia también. Así es que bienvenidos sean todos esta noche. Y le recordamos a nuestros amigos la oferta que estamos haciendo durante esta semana. Queremos regalar algunas de estas Biblias. Ya tenemos 3 candidatos por ahí. Y ojalá que ninguno vaya a quedarse ni un día esta semana, porque esta Biblia la vamos a regalar y otras 2 más. Mañana va a ser un día de CDs, así que los que vinieron hoy, mañana van a tener un CD solamente por venir, además de su regalito y su libro que lo está esperando. Quisiéramos también recordarles a los padres de los niños que ellos tienen una clase, y esta noche también al comenzar el tema, niños de 3 a 9 años pueden estar asistiendo a la clase de niños. Vamos entonces a ser llevados al trono de la gracia nuevamente por un especial, de nuevo con nuestra hermana Erta Montoya. ¿Sabe? Y me agrada hacer ejercicio. Es algo muy lindo. Llegué a la casa de mi sobrino Carlos y encontré un libro que se llama El Plan David. Extraordinario libro. Y lo he estado empezando a leer. Y me he dado cuenta que la salud forma parte también de la adoración a Dios. Y debemos de hacer ejercicio para mantener una mente ágil, limpia, para adorar el nombre de Dios. Saben, hermanos, los que venimos hoy a la iglesia somos más que bendecidos, porque en este día nos iremos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. De eso estoy seguro en esta noche. Por eso el relato de hoy, la historia de esta noche, es una historia de amor, una historia de seguridad, una historia de cuidado, de prueba, y también una historia de milagros portentosos para la honra y gloria de nuestro Dios. En esta historia hay varios personajes únicos e importantes: un profeta de Dios, una viuda y su hijo, un rey malvado, una mujer idólatra y un Dios todopoderoso y misericordioso. Saben, hermanos, eran días y tiempos difíciles que estaba viviendo el pueblo de Dios en aquel entonces. La economía andaba muy mal, muy mal. No había comida, habían problemas, hambres, enfermedades, miseria y sobre todo muy poca fe en Dios. Muy poca fe en Dios. Dice la palabra de Dios que Acab, el rey de Israel, hacía lo malo delante de los ojos de Dios, y aún peor, hacía cosas aún más malas que sus propios antecesores. Y tenía una esposa, y esto lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 17, por favor abra su Biblia. En Primera de Reyes capítulo 17. Y tenía una esposa, y su esposa era una mujer extranjera. Y por ser una mujer extranjera, hermano querido, en aquellos entonces
entonces era una mujer que adoraba a otros dioses y no adoraba al Dios verdadero, adoraba a Baal. Y no solo había hecho caer al rey en la idolatría de otros dioses, sino que también había arrastrado a todo el pueblo, al pueblo de Dios, a idolatrar y a ponerse a espaldas de Dios. Pero sabe, hermano, yo quiero decirle algo en esta noche. Dios siempre tiene un plan para su pueblo, hermano. Amén. Y sabe que es un plan perfecto. Dios siempre tiene un plan para su pueblo. Y es por eso que Dios había llamado a un profeta. Y este profeta, dijimos, ¿quién era? ¿Quién era este profeta? Elías, el profeta Elías. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le gustaba la idolatría y obviamente Dios estaba como molesto. Porque si hay dos cosas que yo quiero que usted aprenda, hermano, en esta noche. Si hay dos cosas que a Dios le encantan, que a Dios le agradan, que es la voluntad de Dios, es la adoración y la obediencia. Le encanta al Señor cuando un pueblo adora en espíritu y en verdad. Es un pueblo que debe de ¿qué? Obedecer en espíritu y en verdad. Pero cuando hay un pueblo idólatra, un pueblo que no adora a Dios, obviamente es un pueblo que, hermano, desobediente. Y sabe, aquí dice, Dios es un Dios de amor, ¿sí o no? Pero también Dios es fuego consumidor. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Y dice en Primera de Reyes capítulo 17 verso 1, leámoslo por favor. Y entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ¿quién era Acab? El rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en todos estos años, sino, ¿por qué dice? Por mi palabra. Ahora yo le pregunto, ¿eran buenas o malas noticias estas? ¿Ah? Eran malas noticias. Si la economía andaba mal, si eran tiempos difíciles, si el rey sabía que habían problemas y de repente el Dios de los cielos llega y le manda al profeta y le dice: ¿sabes qué? No va a llover, así que no te preocupes por cosechas, no te preocupes por frutos, no te preocupes por nada, porque no los tendrás. Porque Dios está molesto. Eran noticias malas. En otras palabras, iban a haber más consecuencias desastrosas. Iba a haber más hambre, más calamidad, más enfermedad, más muerte. ¿Y saben qué hizo el rey acá? ¿Qué hizo el rey acá? Dice que se molestó. En vez de decir y arrepentirse de sus pecados, se molestó. Y cuando le contó a su esposa Jezabel lo que estaba sucediendo, Jezabel se molestó más aún. Y entonces dijo: vayan a buscarme a ese hombre. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que por instrucción de Dios, el profeta Elías se fue ¿a dónde? Al arroyo de Querib. Y estuvo ahí un buen tiempo en el arroyo de Querib. Y mire, y había agua, y dice que de milagro del Señor, los cuerpos de Dios le traían ¿qué? Pan y carne para alimentarse. Pero tanto fue la sequía que dice el relato bíblico que el agua se secó el río. No había más agua. Así que tenían que buscar otro lugar. Y es aquí donde comienza la historia en esta noche, hermano. Versículo 7 del capítulo 17. Y pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego palabra de Jehová diciendo a Elías: levántate y vete a Serepta de Sidón. Y miren lo que dice, quiero que pongan mucha atención a esto. Y mora allí. He aquí, yo he dado ¿qué, hermano? ¿Qué he dado qué? Orden. Quiere decir que Dios ya había hablado con alguien, ¿sí o no? Yo ya he
para que una mujer viuda te sustente y te pueda a sacar adelante en todos estos días mientras el rey se compone o yo doy otra orden. Hasta aquí de repente nosotros vamos bien en la historia, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice el versículo 10. Y entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho que era una mujer que viuda? Que estaba ahí recogiendo leña. Y cuando él la vio, seguramente él la identificó y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso por favor, para que yo beba. Si había una costumbre en el Medio Oriente que no le debía usted negar agua a nadie, porque el agua era un líquido vital. Y cuando una persona extranjera venía y le pedía agua, hermano, usted debía de darle agua a esa persona. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí no hay problema. Y entonces dice la palabra de Dios que Elías encontró a la mujer que Dios le había dicho, pero encontró varias características en ella. Era creyente. En otras palabras, ¿era qué, hermano? Era cristiana. Ella había dado el primer paso de la fe. ¿Por qué? Porque había creído. Era creyente. Creía en un Dios todopoderoso. Viuda con un hijo, con familia, que la familia del esposo la había abandonado porque vivía en la miseria. Ella tenía hambre y solamente tenía en su casa el pan para ese día. Sigamos con la historia. El profeta le pidió agua, hasta ahí no hay ningún problema. Versículo 11. Y yendo ella para traerle el agua, él la volvió a llamar y le dijo: mujer, detente ahí. Mira, no solamente te ruego un poco de agua, sino que también te pido que un pedazo de pan, un bocado de pan de tu mano. No quiero de otra persona. Tú tienes que traerme un pedazo de pan. Oye, hermanos, tiempos difíciles. Yo me pregunto, ¿qué hubiese hecho yo en ese entonces? ¿O qué hubiera hecho usted? Si sabe que solamente tiene lo necesario para vivir, y usted y sus hijos y su hijo. Solamente cuenta con eso para poder realizar la faena del día. Yo le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué le hubiera dicho a Elías? Le hubiera dicho: sí, cómo no, yo te traigo, ahora mismo te traigo. Generalmente nosotros como padres, ¿qué es lo que hacemos? Cuidamos, guardamos, protegemos la comida ¿de quién? De nuestros hijos. Había mucha hambre y solo tenía un poquito para ella y para su hijo. Y lo más seguro, hermano querido, que estaba enferma seguramente. Y lo único que le esperaba era ¿qué? La muerte. Ahora, yo me he cuestionado algunas, he hecho algunas preguntas. De hecho, Dios le quería enseñar algo a esta mujer. Dios tenía algo con esa mujer, ¿sabe? Porque Dios la escogió en medio de una gran multitud de personas. Bien pudo haber escogido un hombre, bien pudo escoger un joven o otra persona. Pero Dios mandó a Elías exclusivamente a buscar a esa mujer viuda. Quiere decir, hermano, yo quiero que escuchen bien los hermanos que nos visitan en este día de hoy. Si Dios hoy te ha escogido a ti para que estés en este lugar, es porque Dios tiene algo contigo. Y sabes, hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero seguramente yo me pregunté, ¿será que Elías se equivocó de mujer? ¿Y escogió la que no era? ¿Será que Elías vio mal y se equivocó de viuda? Yo me he puesto a preguntar. ¿Sabe, hermano? Es probable que Elías se equivoque, pero Dios no se puede equivocar jamás. Y mire cuál fue la respuesta de ella. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Era creyente, sí o no? Era creyente, era cristiana.
que no tengo pan cocido, ahí estamos de acuerdo, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos. ¿Y cuál es la respuesta de ella? Y nos dejemos ¿qué? Morir. Yo pregunto, ¿es esta la respuesta de una persona que ha oído la voz de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Yo ya he hecho arreglos con alguien ahí. Yo ya hablé con alguien en ese lugar de Serepta. Y ya hice arreglos para que esa persona te dé de qué? De comer. Así que no tengas miedo. Ven con confianza. Que ahí vas a encontrar una persona que te va a atender. Pero hermano, cuando yo escucho la respuesta de la mujer, no lo puedo comprender. Porque si Dios ya había hablado con esta mujer, si Dios ya le había ordenado atender al profeta de Dios, si el poder de Dios había bajado del cielo exclusivamente para esta mujer, no entiendo la respuesta de ella. Solamente voy, cocino lo que tengo que cocinar con estos 2 leños que tengo y me voy a dejar ¿qué? Morir. ¿Cuál sería nuestra respuesta ante este dilema de esta mujer? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si Dios te ha pedido que tú hagas algo, hermano, y de repente llega alguien donde ti y te pregunte lo que Dios te pidió hacer, y tú le digas, mire que no sé realmente, pero voy a averiguarlo. ¿Será correcta esa respuesta? ¿Será que tú estás en el lugar correcto? ¿Qué es lo que Dios le quería enseñar a ella? El segundo paso de la fe. ¿Se acuerdan cuál es el primer paso de la fe? Creer. Y lo único que yo necesito para ser salvo, así como el ladrón en la cruz, que le creyó a Jesús y que creyó en Él, y el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Ahora Dios tenía que mostrarle a ese ladrón en la cruz, ¿a qué? A confiar en ¿quién? En Dios. Lo mismo quería enseñarle a esta mujer de Serepta, a esta viuda, porque Dios quería salvar a esta mujer. Fíjese, hermano, cómo es Dios de bueno con nosotros. Dios quería salvar a esta mujer, y Dios quería enseñarle que no solamente creyera en Él, sino que también, que hermano, confiara en ¿quién? En Dios. Porque le pregunto, ¿para quién era el milagro? ¿Para quién era el milagro, hermano? ¿Para Elías era el milagro? ¿Para quién era el milagro? Era para ella. Porque Dios había visto el ruego de ella. Seguramente había orado y de repente no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero había pedido ella, como dice Mateo capítulo 7, 7 al 11, donde dice: pedid y ¿qué? Y se os dará. Buscad, llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, ¿qué dice la Biblia? Se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le da una piedra? O si le pide pescado, le da una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo yo no le voy a dar a ustedes lo mejor de esta tierra? Mire qué cosa más interesante, hermano. Qué momento más tremendo. A veces Dios nos prueba y nos pide cosas que más necesitamos en la vida. Y sabe, hermano, con el único propósito de enseñarnos a confiar. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos cristianos creyentes solamente. Porque aquella persona que aprende a confiar en Dios
hermano, definitivamente da un paso ¿de qué? De fe. Y esta es la frontera entre los convencidos. Porque muchos de nosotros estamos aquí porque estamos ¿qué? Convencidos, ¿no es cierto? Convencidos de que es la iglesia verdadera, convencidos que es el mensaje de Dios, convencidos que el día sábado es el día del Señor, convencidos en la doctrina de la iglesia, convencidos de que estamos en el lugar correcto. Pero hermano querido, cuando ya nos toca confiar en Dios, es cuando damos un paso ¿a qué? A la conversión. Es aquí la frontera entre un cristiano salvo en Cristo Jesús y un cristiano que no redimido por la sangre de Cristo Jesús. Dios le quería enseñar algo a esta mujer, y Dios le quería enseñar a esta mujer que debía aprender a confiar ¿en quién? En Él, la única fuente de poder, porque Él mismo se había encargado de venir donde ella a platicar con ella. Dios nos prueba para ver qué tenemos nosotros dentro de nuestros corazones. Era creyente porque comienza invocando el nombre de Jesús, pero el problema de ella es que no tenía confianza en Dios. Mire lo que dice el versículo 13, capítulo 17, versículo 13. Y entonces Elías le da la clave para la confianza, hermano. ¿Tú quieres hoy tener la clave, el secreto para aprender a confiar? Escucha este versículo, atesóralo, subráyalo, apréndetelo de memoria, vívelo. Y entonces Elías le dijo a la mujer: no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Hasta gustoso salió Elías, ¿no es cierto? Pero él pedía asada, no la pedía, él la pedía asada. Y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. No te preocupes, porque Jehová, Dios de Israel, así ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová, que hermano querido, haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuál fue el mensaje de esperanza que Elías le trajo a esta mujer? No tengas temor. En otras palabras, le estaba diciendo: ten confianza en Dios, hermano. Ten confianza en Dios. ¿Saben por qué? Porque los temores que tenemos dentro de nuestra vida no nos dejan acercarnos a Dios. Porque los temores no nos dejan creer en Él. Porque cuando tenemos temor no nos deja apoyarnos de las promesas de Dios. Cuando tenemos temor, todos los caminos se cierran en nuestra vida. Y es por eso que yo te pregunto hoy: ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son los temores de tu vida? ¿A quién temes? Y es por eso que muchos de nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios, porque tenemos miedo. Y el primer miedo que tenemos, hermano querido, es ¿sabe a qué? A no salvarnos. Y estamos con temor de no salvarnos. Y entonces preguntamos: ¿y cuántos, si Cristo viene esta noche, cuántos van al cielo? Y algunos le hacen. Algunos levantan la mano en alto, si yo quiero ir. Pero la mayoría tiene que temor. ¿Cuáles son los temores que tú tienes? Una vez a un hermano le pregunté: hermano, ¿por qué no te bautizas? El pastor, es que yo tengo miedo de no cumplir. Deja tus temores a un lado. Pastor, es que yo tengo miedo de no hacer las cosas bien. Deja que el Señor obre en tu vida. Pero el temor es un mal consejero para el cristiano. Y esa mujer, mi querido hermano, estaba llena de temores. Estaba llena de temores en su vida, de preguntas no contestadas. No había aprendido a confiar en el poder de Dios.
No había aprendido que cuando uno escucha la voz de Dios es porque Dios quiere estar cerca de nosotros. Es por eso que yo te digo hoy, hermano, si Dios te ha escogido para que estés hoy aquí, si tú eres una visita, un amigo nuestro que ha venido hoy a escuchar la palabra de Dios, no tengas temor. Dios te ha escogido para algo bueno, para la honra y gloria de Dios. Amén, hermanos. ¿No dice usted amén a eso? El temor es un mal consejero. El espíritu de temor nos hace dudar de Dios. En otras palabras, destruye nuestra fe. Porque el primer paso de la fe, cual dijimos, es que creer. Pero la Biblia dice que aún los demonios de Satanás ¿qué? Y creen. Oiga, hermano, entonces no se quede ahí. No se quede ahí. Avance. Y la única manera de avanzar es quitarnos de los temores. La única manera de avanzar es confiar en el Señor Jesús. Amén, hermano. Amén. Me contaban una historia. Yo le conté a un pastor y me dijo: oye, cuéntaselo a los hermanos. Y a lo mejor ya lo saben, pero la voy a contarle. Dice que una señora pobre, muy pobre, tenía necesidad de comida. Y entonces hay de esos programas de radio que en la radio donde la gente habla diciendo: necesito trabajo, necesito ayuda. Dice que esta mujer habló a la radio. Y habló a la radio y dijo: aló, aló, mire, yo quiero por favor que me pasen un mensaje. ¿Y cuál es tu mensaje? Yo quiero decirles que tengo hambre, tengo problemas, no tengo comida, no tengo trabajo. Si hay una mano caritativa que me ayude, por favor que me ayude en este instante. Colgó el teléfono y dice que el brujo del pueblo la escuchó. El brujo. Y rápidamente el brujo llamó a sus secretarios. Y entonces llamó a sus secretarios y le dijo: miren, vayan al supermercado y cómprenle una buena vianda de alimento a esta señora. Se la compran. Y entonces se van a la dirección de la casa de ella, porque había dado la dirección. Y se la entregan. Y cuando la señora pregunta: ¿quién le regaló esto? Ustedes díganle: el diablo. Vinieron los secretarios y en efecto se fueron. Compraron en el supermercado bolsas de comida. Y llegaron a la casa de la mujer y tocaron. Y cuando la mujer abrió, se alegró y agarró la comida, agarró las bolsas y puso el arroz a un lado, los frijoles en otro lado, el queso en otro lado, la leche en otro lado. Y entonces estaba contenta arreglando todo lo que tenía. Y los secretarios del diablo dicen: no pregunta, no pregunta. Y entonces, ya cansados, le dijeron: señora, ¿y usted no sabe quién le ha mandado esto? Hijito, no te preocupes. Cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Y eso es cierto, hermano. Eso es cierto. Pero tienes que creer. Y tienes que confiar en quién, hermanos. En Dios. Por eso cuando el Señor venga y junte a sus redimidos, aún de sus redimidos va a sacar a los que solamente creyeron a un lado. Y va a poner a los que creyeron y confiaron del otro lado. Y le va a decir a unos: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que tengo preparado para vosotros, porque tuve hambre. ¿Y qué, hermano? Me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Tenía problemas y me ayudaste. Y yo sé, el Señor le va a decir, que ustedes no tenían. Porque muchas veces, hermano, nosotros le damos a Dios lo que nos sobra. Pero Dios no quiere lo que nos sobra. Dios quiere lo que más nos hace falta. Y esa es tu confianza en Dios. Y a los del otro lado le va a decir: bueno, hermanos, hicieron el bien, hicieron lo correcto, pero a un ladito, por favor. Para ustedes no tengo espacio en el reino
de los cielos. Hermano, visita. No tengas temor de venir a Cristo Jesús. No tengas temor si todavía tienes muchas cosas que cambiar. No tengas temor si todavía tienes muchas cosas que arreglar. Deja que el Señor obre en tu vida. Deja que el Señor cambie tu vida. Deja que el Señor trabaje en ti. Y te vas a dar cuenta que cuando Dios hace las cosas, las hace bien hechas, hermano. Bien hechas. Bien hechas. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer se fue para adentro, pero seguramente a hacer comida. Y yo, mientras ella está haciendo la comida, yo le quiero leer un versículo aquí, Isaías 43, versículo 1. Hermano, y ahí lo vamos a dejar un ratito a ella. ¿Qué dice Isaías capítulo 43, versículo 1 referente al temor? A ver, quiero ver que abran sus Biblias, hermanos. Abra su Biblia. Yo en mi iglesia le digo, hermano, si no trae Biblia, no venga mejor. Y entonces, a los que se van yendo a la iglesia, te vengo y ahí tengo unas cuantas Biblias y se las doy. No me vayan, tengan, para que no se vayan. Dice la palabra de Dios en versión lenguaje actual: ahora, pueblo de Israel. Westminster se llama la iglesia, pastor. Aquí, ¿o cómo se llama esta iglesia? Westerville, perdón. Y ahora, pueblo de Westerville. Qué bonito se escucha, ¿no es cierto? Ojalá ya tuviéramos esos nombres allá. Y ojalá tuviéramos lo que ustedes tienen allá. Haríamos locuras. Y dice la palabra de Dios: Dios, tu creador, dice. ¿Qué dice nuestro Dios, nuestro creador? No tengas miedo. Yo te he librado. Yo te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Y hermano, y aunque tenga graves problemas, dice esta versión, siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios. Y te pondré como, hermano, a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. Israel, yo te amo y tú vales mucho para mí, porque para salvarte la vida, para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio por eso. Amén, hermano. Oiga, ¿y quién es el que habla estas palabras? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿No es Dios? ¿Y entonces de qué temes? ¿Cuál es tu temor, hermano querido? ¿Cuáles son los problemas de tu vida? Dios los puede resolver. No, yo estaba preocupado en mi casa y preocupado por algunas cosas en la casa. Y a veces cuando uno se preocupa se pone también un poquito raro, de mal humor. Y entonces mi esposa me detectó y me dijo: ¿cuál es tu problema? Y tú no predicas un Dios más grande que este mundo. Y la volví a ver y dije: tienes razón, mi amor. No hay ningún problema. Porque Dios es más grande. Y por eso el Señor dice: no temas por tres cosas. Número 1, te he liberado. Número 2, te he llamado por tu nombre, hermano. ¿Cómo te ha llamado el Señor? Por tu nombre. Él conoce tu nombre. Él conoce mi nombre. Él sabe quién eres tú, hermano. Él te mira a ti en tu casa y dice: la tercera razón, no temas porque tú me perteneces a mí. Mire qué cosa más linda. ¿Qué necesitas entonces para saber, para poder confiar en el Señor? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Ganarte la lotería? Sí. Una Homer del año. Una camioneta Bronco Cherokee 4x4 Phil Mickey's Full Extras con doble escape, doble transmisión. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Papeles.
¿Sabes, hermano? Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Así que ponte a trabajar. Y con tu trabajo tú puedes comprar todo eso con el poder de Dios. Pero lo que Dios va a hacer en ti son milagros extraordinarios, hermano. Dios va a hacer en ti cosas extraordinarias que de repente cuando tú las mires vas a decir: alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero ¿cómo van a decir los carnales? ¿Y de dónde sacó eso? Los carnales, ¿se acuerdan de los tres hombres que hablamos? El hombre natural, que no cree en Dios, ¿no? O los carnales, los cristianos carnales, ¿qué dicen? ¿Y de dónde sacó eso? ¿Sabe que en Honduras, cuando una persona prospera y crece, aún de la iglesia, muchos dicen: ha de estar metido en el narco? ¿Sí o no? Sí. Mas no sabe que es que, hermano, el poder de Dios, de eso se trata la vida cristiana. Pero si solamente eres un creyente, Dios no va a poder hacer nada en ti. Mira lo que dice el versículo 7, el versículo 3 y 4, da 7 razones para que no temas. El versículo 3 y 4, el primero dice: yo soy tu Dios. En el versículo 3 y 4 dice: yo te he salvado, yo te he amado. Tú vales mucho para mí y para salvarte he pagado el precio. Para que fueras mi pueblo he dado mi vida. ¿Y cuál es el precio del Señor? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a quién, hermano, al mundo. Pero Dios se queja en el versículo 8 del capítulo de Isaías. ¿De cuál dijimos? Pues capítulo 43 de Isaías, versículo 8. Dios se queja. Se queja. Y dice: ah, mi pueblo tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no escucha. Mi querido amigo que nos visita el día de hoy, Dios quiere que abras bien tus ojos y Dios quiere que abras bien tus oídos, porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Somos un pueblo especial, como dice Jeremías capítulo 5, 23 al 25, y dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y terco, rebelde. ¿Por qué? Porque se apartaron y se fueron de Dios y dijeron en su corazón: oiga, no temamos a Jehová Dios. No te preocupes, que Dios nuestro que da lluvia tardía y lluvia temprana y nos guarda en tiempos establecidos de la siega. 25 dice: vuestras iniquidades han estorbado todas estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Qué tremendo realidad, hermano. Oiga, hermano, y por eso esta noche usted ya no va a ser diferente, va a ser una persona diferente de aquí en adelante, hermano querido. Porque usted ya sabe quiénes son las personas que solamente creen. Y si usted no es una de esas personas creyentes, hermano, le falta mucho para convertirse a Cristo Jesús. Tiene que dar el segundo paso. ¿Y el segundo paso cuál es? La confianza en Dios. Versículo 1 de Reyes 17:15. Volvemos a nuestra historia original para terminar en esta noche. Capítulo 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 15, dice: y entonces ella se fue. ¿Quién es ella? La viuda. Ella se fue, hizo como Elías le dijo, y comió él y ella, y comió su casa. Oiga, no solamente su hijo, ya no solamente su hijo. Cuando la Biblia habla de su casa, está hablando de su tía, de su tío, de su nuera, de su pariente, de su sobrino, de su ahijado, de su vecino, todos los que están cerca de su casa. Y comió ella y su casa, ¿cuánto dice? Por muchos días.
Alabado sea el nombre de Dios. Qué historia más preciosa esta, hermano. Qué lindo final, qué final más extraordinario. El triunfo de la fe es alentador, hermano querido. El triunfo de la fe es alentador. Y aunque no lo vimos, pero ahí está involucrado el tercer paso de la fe. Recuerden que el primer paso dijimos, porque esto es importante que nuestras hermanas visitas y nuestros amigos lo entiendan, que Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida si nosotros comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer para que Él inicie a hacer las cosas que yo no puedo hacer. Y las cosas que yo puedo hacer, ¿qué es, hermano? Creer. Y el segundo paso que yo puedo hacer, ¿qué es? Confiar. Para dar mañana el tercer paso de la fe verdadera. Mañana se lo voy a decir. Y de repente usted dice, ¿y cuál es? Bueno, yo sé que ayer descubrieron el segundo, ¿verdad? El creer, confiar. ¿Y cuál es el tercer paso entonces? Oiga, mire qué cosa más interesante. ¿Cuál es? Bueno, vamos a descubrirlo mañana. En el nombre del Señor. A ver qué dice la palabra de Dios. Por eso Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí. Todos los que estáis, ¿qué? Y cargados, que yo os haré descansar. Una muchacha en Dalí en 1986, en el 86, cuando yo llegué a ser pastor en Honduras, mi primer distrito fue en Dalí. Yo tenía todo ese el paraíso, frontera con Nicaragua, todo eso era mío, hasta el patuque españolito, hasta pegar con la mosquita era mío, enorme. Un territorio más grande que El Salvador, hermano, sí. Más grande todavía. Tenía yo una hermanita, una joven, que sus padres habían sido brujos en su pueblo. Y su padre todavía practicaba la brujería. Ella era adventista. Sus hermanos eran adventistas. Pero dice ella que el demonio nunca la dejaba en paz. Y entonces nosotros platicábamos con ella. Yo era joven, 22 años, cuando llegué al ministerio. Y obviamente un joven de 22 años tenemos la fe y la esperanza necesaria, pero aún estamos con temor de la vida y con temor a muchas cosas. Y el temor se va apartando de acuerdo a los días y a los años de experiencia en Cristo Jesús. Pero nosotros íbamos y hablábamos con ella y le decíamos, ¿tú crees que Dios puede hacerte el milagro? Sí, puede el Señor hacerte el milagro, pero tienes que aprender a confiar en el Dios. Y tienes que aprender a confiar en Dios. Y cuánto le hablábamos y le hablábamos y le hablábamos y le hablábamos y le decíamos, ven a la iglesia, tienes que venir a la iglesia, no te quedes en casa. Pero ella pues, obviamente vivía en su casa y miraba todas esas cosas y hacía, no podía dormir en la noche. Una jovencita, por más que íbamos a la casa del papá, el papá no nos recibía, por más que orábamos por ella, no sabemos por qué. Dios no obró en ella y un día me llamaron temprano en la mañana diciéndome, pastor, venga, mire lo que usted hizo, el papá. Y la noche anterior se había colgado de la viga de su cuarto. Se había matado. Fuimos nosotros. Yo llegué con los hermanos, la bajamos nosotros, la bajamos y la acostamos. Y lloramos sobre su cuerpo. ¿Por qué razón, hermano? Porque había tomado la triste decisión de quitarse la vida. En otras palabras, no había podido confiar en Dios. Y al final de esta historia, de este planeta, Dios va a llorar sobre los cadáveres de muchos de nosotros, porque nunca aprendimos a confiar
Hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Mañana va a ser un día bonito, créanme. Mañana es el tercer paso de la fe, algo extraordinario, algo que usted va a comprender qué es lo que tiene que hacer para poder estar en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque hoy el Señor nos dio permiso de predicar su evangelio y de estar en Cristo Jesús. Amén. Yo te pido, mañana no faltes. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú faltes. No faltes. Esto más, invita a los hermanos que han estado con nosotros y por qué motivo no han podido estar. Invítalos. Dile al pastor que tiene Biblias. No sé cómo vamos a hacer, pero él sabe cómo. ¿Verdad? Así que Dios te guarde y te cubra con su sangre preciosa. Y tú ya conoces los primeros 2 pasos de la fe: creer, confiar. Que Dios te bendiga. Amén.